Buenas tardes compañeros y maestros, el día de hoy vamos a hablar sobre el grupo funcional esteres. Para comenzar vamos a hablar sobre los tipos de esteres. Primero está el éster de ácido carboxílico, que es el más simple, el éster carbónico, el éster fosfórico y el éster sulfúrico. Sin embargo, aquí únicamente vamos a hablar del éster ácido carboxílico. Entonces, ¿qué son los ésteres? Bueno, pues son compuestos formados por la reacción de un ácido y un alcohol, y son líquidos incoloros más ligeros que el agua. Aquí se puede observar su fórmula de esterificación. Algunas de sus aplicaciones y usos son los siguientes. Muchos de los ésteres tienen un aroma característico y esto hace que se utilicen ampliamente como sabores y fragancias artificiales. Por ejemplo, el octanato de etilo, olor a frambuesa, el etanoato, de isopentilo, que es olor a plátano, y el pantanoato de pentilo, olor a manzana, aunque también sirve como síntesis de compuestos como ácidos y jabones. Ahora, ¿cómo se identifican? Bueno, pues un éster se va a identificar mediante un carbono que está enlazado a una o varias cadenas de carbonos, que se simboliza con una R, y a dos oxígenos, uno con un doble enlace y el otro enlazado a una o varias cadenas de carbono, igual se simboliza con R igualmente. Y otras dos formas de identificar a los ésteres son las siguientes dos. Bien, hola a todos. Yo les voy a hablar de cómo se nombran los grupos ésteres. Como lo podemos ver en la parte superior, primero se nombra la cadena principal, se agrega la palabra de y después la cadena secundaria. Hay 5 pasos para hacerlo. En el primer paso es identificar el grupo éster, como lo podemos ver acá. El segundo paso es observar si hay o no un ciclo. Si sí lo hay, deberá llevar el sufijo carboxilato en la cadena principal, y si no, el sufijo ato. El tercer paso es elegir la cadena principal más larga y nombrarla con el correspondiente sufijo, ya sea ato o carboxilato. El cuarto paso es agregar la palabra de y seleccionar la cadena más larga enlazada al oxígeno, y para al final agregarle el sufijo hilo a esa cadena secundaria. Y el paso número 5 es nombrar las ramificaciones antes del nombre de las cadenas. Y esos son los 5 pasos. Bien, aquí tenemos dos estructuras y en la parte izquierda es por la que vamos a empezar. Como lo podemos ver aquí, primero se debe identificar el grupo éster, y como mi compañera se los mencionó anteriormente, esta es otra de las formas en las que se puede identificar los ésteres. Y bueno, el segundo paso es observar si hay o no un ciclo. En este caso no lo hay, y entonces llevará el sufijo ato. El siguiente paso es elegir la cadena más larga principal, es decir, la que está enlazada al carbono. Cuando no hay un ciclo se debe empezar a numerar desde el carbono principal, 1, 2, 3. Entonces esto es un propano, pero al llevar el sufijo ato sería propanato. El paso número 4 es agregar la palabra de, y al final nombrar las cadenas secundarias, que es la que está enlazada al oxígeno. En este caso es un etil, y como debe llevar el sufijo hilo, entonces sería de etilo, propanato de etilo. En el caso de la derecha, el primer paso, como ya lo habíamos mencionado, es identificar el grupo éster. El segundo paso es observar si hay o no un ciclo. En este caso sí lo hay. Hay un ciclobutano, es decir, que tiene 4 carbonos. Y como es un ciclo, entonces deberá llevar el sufijo carboxilato. Entonces se nombra primero el ciclobutano, carboxilato, y en el paso 4 se le agrega la palabra de y nombramos la cadena secundaria. Ciclobutano, carboxilato de 1, 2, 3, 4, butil, y como se debe agregar el sufijo hilo, de butilo. Aquí tenemos otros dos ejemplos, y comenzando con el que está en la parte superior, el primer paso sería, como siempre, identificar el grupo éster.
que en ese caso es el que está aquí, pero por facilidad yo lo hice así, pero ustedes lo deben circular así. Y fue un error mío circular solo el carbono principal, pero se debe circular todo eso. Ok, entonces como podemos observar hay un benceno, que es un ciclo. Entonces debe llevar el sufijo carboxilato. Entonces sería benceno, carboxilato, de, en el paso número 4, la palabra de, y nombrar la cadena secundaria, que sería un metil. Benceno, carboxilato de metilo por el sufijo hilo. Y así se nombraría esta estructura. Pero al benceno carboxilato también se le conoce como bencenoato. Entonces, estas son dos formas para nombrar a esta cadena. Pasando a la segunda estructura, el primer paso, como siempre, es encontrar el grupo funcional éster, que como lo estoy circulando aquí. Entonces, lo que podemos observar es que hay un benceno, pero como está en forma de sustituyente, ¿qué es un sustituyente? Un sustituyente es una cadena que está ocupando el lugar en donde podría ir un hidrógeno. Y como cuando el benceno está en forma de sustituyente, a este se le llama fenil. ¿Pero por qué es 2-fenil? Bueno, es porque está enlazado al carbono número 2 de la cadena principal. ¿Y por qué no lleva el sufijo carboxilato? Bueno, porque no está enlazado directamente al carbono principal, sino que está enlazado al segundo carbono, un carbono secundario que no es este de aquí. Entonces se nombra el carbono al que está enlazado 2, se nombra el benceno que está en sustituyente, se llama fenil, 2-fenil, etilato, 1,2, 2 carbonos es un etil, y el sufijo ato, 2-feniletilato de, en el paso número 4. Y acá, como lo podemos observar, sí hay ramificaciones a comparación de los otros tres ejemplos anteriores. Entonces lo que hay que hacer es numerar desde donde haya una menor numeración o un menor número. Aquí sería 1, 2, 3, 4, sería 3, 4, pero si lo contamos al revés sería 1, 2, 3, 4, 5. Se numeraría 4,5, pero lo más pequeño es 3,4. Así que lo nombraremos así. 3,4 dimetil, porque son 2 metiles, y se le agrega, en este caso el benceno no está en forma de sustituyente, entonces se nombra igual, benceno. 3,4 dimetil benceno, y se le agrega el sufijo hilo, bencenilo, y así se nombraría este, 2-fenil etilato de 3,4 dimetil bencenilo. Y por mi parte esto ha sido todo, le cedo la palabra a mi compañera Fernanda. Ahora les hablaré de cómo se dibujan a partir de sus nombres, y como lo podemos ver, igual hay 5 pasos. El primero es identificar el sufijo ato carboxilato de la cadena para saber si hay o no un ciclo. Bueno, este y el siguiente pueden ser cualquiera de los dos, primero este o primero este, da igual. Pero también se debe dibujar principalmente el grupo funcional éster. Después se dibuja la cadena principal, que es la cadena enlazada al carbono. Y en el cuarto paso es dibujar la cadena secundaria, que como ya les había comentado es la cadena que está enlazada al oxígeno. Y al final es dibujar las ramificaciones, y así de fácil. Aquí tenemos dos estructuras diferentes, esta y esta, pero en la primera es la fórmula semidesarrollada y la fórmula lineal, por si el profesor llega a preguntar de cualquiera de las dos para que no te llegues a confundir. Igual acá, esta es la semidesarrollada y acá la fórmula lineal o poligonal. Ok, entonces el primer paso sería identificar si hay un ato o un carboxilato, un sufijo. Pero como lo podemos ver aquí, no hay ninguno, entonces no hay ningún ciclo. El siguiente paso sería dibujar el grupo funcional éster, que es este de acá. Y como les había comentado, se debe encerrar esto igualmente acá. Ok. El siguiente paso sería dibujar la cadena principal, que como lo podemos ver es un pentano. Son 5 carbonos, incluyendo al carbono principal. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Hasta aquí ya estamos bien. El siguiente paso es dibujar la cadena secundaria, que es un etil. Aquí hay un carbono y acá hay otro. Entonces ya son 2 carbonos. Un etilo. Y después es dibujar las ramificaciones, como lo podemos ver en el paso número 5, que es 2 bromo, 1, 2. En el carbono 2 se dibuja el bromo
Y en el 4, 1, 2, 3, 4 se dibuja el metil, que es un carbono, igualmente en la parte derecha. Para el paso de la izquierda, bueno, aquí se me olvidó, estaba así merengues, jeje. En el paso en la estructura de la derecha, el primer paso igual sería ver si hay un sufijo ato o carboxilato. En este caso hay un ciclohexano y aquí está carboxilato, entonces hay un ciclo. Y entonces el paso siguiente sería dibujar el grupo éster, que es este de acá, otra vez. Y entonces el paso siguiente sería dibujar la cadena principal que está enlazada al carbono, que es esto, que son estos de aquí. Como lo vimos, es un ciclo hexano, es un ciclo de 6, un hexágono. Y después dibujar la cadena secundaria, que como lo podemos ver es un etilo. Y este de acá es un etilo, 1, 2 carbonos, 1, 2, 1, 2. Ok. Y el siguiente sería dibujar las ramificaciones, que en este caso solo hay ramificaciones en la primera cadena, que sería 4 bromo, ¿sí? Y contamos desde acá, 1, 2, 3, 4. 4 bromo, 3 metil, 1, 2, 3, 1 metil, y listo. Así se dibujan estas estructuras, así de facilito. Bien, de nuestra parte esto ha sido todo. Esperamos que les haya servido la información que les proporcionamos y que les sirva para resolver los ejercicios que posteriormente el profesor va a dejar. Que tengan un excelente día. Y bueno, aquí termina nuestra presentación. Esperamos que les haya servido todo esto y les sirva como apoyo para los ejercicios que el profesor nos va a dejar. Que tengan un excelente día.